Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que estamos en la última fase de este trimestre. Estamos en la última semana y durante este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título el Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy importante que hemos venido desarrollando y hemos aprendido muchas cosas interesantes. En esta última semana de este trimestre estamos estudiando este tema también que es muy importante, el cual se titula Advertencias para recordar. Y nuestro texto que hemos estado aprendiendo durante esta semana, vamos a recordarlo una vez más, así que te invito a que vayamos a la palabra de Dios para leer lo que está escrito allá en el libro de Hebreos, capítulo 13, versos 12 y verso 13, el cual dice así. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Con este pensamiento quiero invitarte para que podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Y ahora que hemos de estudiar juntos su palabra, queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos, pueda instruirnos y que al aprender las cosas podamos también practicarlas. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título El matrimonio es honorable. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuándo estableció Dios la institución del matrimonio y cómo bendijo Cristo el matrimonio en su ministerio? Entonces, ¿cuándo comienza el matrimonio? Muchas personas piensan que no hace mucho. Pero ¿cuándo es que comienza y cómo Dios bendijo esa institución en su ministerio? Vamos a tratar de entender esto en estas dos preguntas que tenemos al principio. ¿Cuándo comenzó el matrimonio? ¿Cuándo se instituye el matrimonio? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así que para ello vamos a leer lo que está en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y los versos 26 al verso 28. Leemos allí de esta manera. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y gobernadla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuándo fue creado el matrimonio según la palabra de Dios? Al principio. Ni bien terminó Dios de crear todas las cosas que vemos, creó a Adán, creó a Eva y ahí comenzó el matrimonio. ¿Nos damos cuenta? Pero la Biblia tiene más que decirnos, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Se encuentra en el Génesis capítulo 2, verso 18, y después vamos a leer el verso 21 al 24. Y ahí leemos de esta manera. Y dijo Dios el Eterno: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. La Biblia nos dice entonces que al principio de todas estas cosas fue creado el matrimonio allí. Esta es la forma en cómo fue creado el matrimonio. Pero todavía la Biblia nos va a hablar más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 2.
Y ahí vamos a leer los versos 1 hasta el verso 5. Y leemos de esta manera. Y al tercer día hubo una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen más vino. Jesús respondió: mujer, ¿qué tengo que ver con esto? Aún no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os diga. La Biblia entonces nos muestra que el matrimonio comenzó en el principio. Muy bien, y continuó. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él honró esta institución del matrimonio que Él mismo había creado, asistiendo a un matrimonio justamente. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El Hogar Cristiano en la página 21 y la página 22 nos explica así. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso es a todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconoce y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Entonces el matrimonio fue creado al principio y tiene un fin muy específico. Muy bien, tiene que ver con el ser humano, con todas las necesidades que tiene y tiende a elevarlo de manera intelectual y de manera moral también. Muy bien, Dios lo creó, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El que creó a Eva para que fuese compañera de Adán realizó su primer milagro en una boda. En la sala donde los amigos y parientes se regocijaban, Cristo principió su ministerio público. Con su presencia sancionó el matrimonio, reconociéndolo como institución que él mismo había fundado. Así que él estuvo en la primera boda y él estuvo también en una boda al inicio de su ministerio terrenal en esta tierra. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolo de su unión con los redimidos. Él es el esposo y la esposa es la iglesia, de la cual, como escogida por él, dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Entonces no apenas que él hizo la primera boda, no apenas que él estuvo en una boda, pero él también nos habla acerca de la relación de él y la iglesia como un matrimonio también. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El Hogar Cristiano en la página 310. Cristo cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento. Anunció hacia el mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación es una institución sagrada. Muy bien, entonces aquí tenemos el asunto. Jesús estaba allí y mientras esto se lleva a cabo correctamente, el matrimonio es una institución que fue establecida por Dios mismo, es una institución sagrada. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Cuando le cuestionaba acerca del divorcio, ¿qué les dijo Cristo a los fariseos y cuánto debe durar el voto matrimonial? Entonces, los fariseos tenían ciertas preguntas que querían hacerle a Jesús, no porque querían saber, sino porque querían tentarle. Le preguntaba acerca del divorcio. Muy bien. ¿Y qué les dijo Jesús sobre este asunto? Esa es una. Y dos, ¿cuánto debe durar un voto matrimonial? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 19. Y ahí vamos a leer el verso 1 hasta el verso 8. Y leemos así. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, se alejó de Galilea y vino a la región de Judea, del otro lado del Jordán.
Le siguió mucha gente y allí lo sanó. Entonces se le acercaron algunos fariseos a tentarlo. Le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Él respondió, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio no fue así. Así que le preguntan acerca del divorcio, si se podía divorciar. Y Jesús les responde que Dios lo creó hombre y mujer. Y Dios los unió y no los debe separar el hombre. Entonces le hacen referencia a la carta de Moisés, que Moisés les permitía un divorcio. Y le dijo, esa carta de divorcio que Moisés les permitió es por causa de la dureza de vuestro corazón. Esto es, no es la voluntad de Dios, sino la dureza del corazón del ser humano que después de entrar en estas situaciones no quiere continuar obedeciendo a Dios. Entonces se ocupa esta carta de divorcio, pero al principio no fue de esta manera. Esto es, no es el plan divino. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 1 hasta el verso 3. Miren cómo dice. ¿Acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley rige al hombre en tanto que vive? Una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre de la ley del esposo. Así, si en vida del esposo se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. La palabra de Dios dice entonces que ¿cuánto debe durar el voto matrimonial? Hasta que una u otra parte muera. Esto dura toda la vida, hasta que uno muera. Si en vida se piensa casar con otro, se casa con otro, según la palabra de Dios, se va a llamar adulterio. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 7, verso número 39. La casada está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. La Biblia nos dice que el voto matrimonial dura toda la vida, mientras uno u el otro vive. Si alguien muere, está libre para casarse, con tal que sea en el Señor. ¿Nos damos cuenta? Entonces, si se casa con alguien que esté en esa condición, recuerde, mientras la esposa de uno viva o el esposo de uno viva, no está libre. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 14 hasta el verso 16. Preguntáis, ¿por qué? Porque el Eterno es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. Dios no los hizo uno, en carne y en espíritu los dos son de Él. ¿Y por qué uno? Porque Él procuraba descendientes piadosos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales con la esposa de vuestra juventud. El Eterno, Dios de Israel, dice que Él aborrece el divorcio, porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia, dice el Eterno Todopoderoso. Por lo tanto, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. La Biblia nos dice entonces que ¿cuánto tiempo dura un voto matrimonial? Para toda la vida, para toda la vida. Muy bien. Y vamos a ver qué es lo que nos explica también la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en
este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El Hogar Cristiano en la página 309 nos explica así. En la mente juveniles, el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación. Para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial, liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede cortar. Muy bien. Entonces, cuando una persona se va a casar y va a ligarse a otra persona, esto a su compañero, esto es los vínculos que ellos hacen, el voto que ellos hacen al unirse, dura para toda la vida. Solamente la muerte los puede romper. No hay otra cosa que los pueda romper. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Todo compromiso matrimonial debe ser considerado cuidadosamente, pues el casamiento es un paso que se da para toda la vida. Tanto el hombre como la mujer deben considerar cuidadosamente si pueden mantenerse unidos a través de las vicisitudes de la existencia mientras ambos vivan. Aquí tenemos el asunto. Esto es, ¿cuánto dura toda la vida? Muchas veces debes preguntarte si estás dispuesto a pasar esas situaciones y quedarte en un matrimonio aún o a pesar de las vicisitudes. Por eso tienes que poner mucha atención, porque el matrimonio no es para un rato, sino dura para toda la vida. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos estudiar su palabra. Hemos leído las cosas importantes que tenemos que saber. Queremos pedir que su buen Espíritu pueda guiarnos, pueda enseñarnos y pueda mostrarnos el camino que hemos de seguir. Y como creemos que así lo ha hecho, pedimos que por la fe podamos vivir en esos caminos que aprendimos. Guárdenos ahora, bendíganos según su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.